Muy buenos días para todos. De parte de Asien les damos la bienvenida por estar con nosotros, por acompañarnos. Invitamos a la ingeniera María Ruth. Ingeniera María, ¿nos escucha en este momento? Sí, señor, los escucho bien. Muy buenos días, ingeniera. De parte de Asien le Muy damos la buenos bienvenida días. por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, por transmitírselo a nuestros afiliados. En este momento podemos iniciar la conferencia, ingeniera. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Ruth León, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. He trabajado en varios sectores de la industria, en el área de seguridad y salud en el trabajo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta conferencia pues, aportando conocimientos e información sobre el tema de hoy, que es elementos de protección personal. Damos inicio entonces a la conferencia. Vamos acá. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia hoy? Es compartir el conocimiento e información acerca de los elementos de protección personal, pues sabiendo para qué sirven, dónde sirven, cómo y en qué momento debemos utilizarlo con el fin de que se garantice la minimización del impacto de estos riesgos en los trabajadores. Los elementos de protección personal están definidos también dentro del marco legal en nuestro país a través de la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 de 1979, en los artículos 176 a 201 y en el decreto 1072 del 2015 en la parte de higiene y seguridad industrial. En estos documentos, incluido también para cada uno de los tipos de elementos de protección personal, existe una amplia y extensa normativa. Cada uno de estos elementos cuenta con un aval que se ha determinado a través del Ministerio de Salud, que es quien reglamenta la dotación, el uso y la conservación de los equipos de protección personal. En la normativa que nos rige, se determina que es una responsabilidad del empleador suministrar los elementos de protección personal necesarios y requeridos acorde a la actividad que desarrolla el trabajador. Estos elementos de protección personal no son a cargo o con costo para el trabajador. Este costo debe ser asumido directamente por el empleador. Cada equipo o elemento de protección personal se debe ajustar a las normas oficiales y las regulaciones técnicas y aprobadas. También algunos de estos elementos de protección se ajustan a normas técnicas internacionales. Un elemento de protección personal es cualquier dispositivo, accesorio o vestimenta que emplee el trabajador para protegerse en el desempeño de sus labores. Se protege de los daños o lesiones que por exposición tenga a su actividad. Es muy importante resaltar que el elemento de protección personal no es la solución definitiva a un riesgo presente. ¿Cuándo nosotros llegamos a un elemento de protección personal? Cuando la intervención del riesgo no la podemos hacer en la fuente por condiciones de la máquina, por condiciones de espacio, por condiciones ambientales, no podemos intervenir en la fuente, en el sitio o el sitio de trabajo o el ambiente de trabajo. Necesariamente tenemos que buscar donde impacte más esa protección y es en el individuo o en el trabajador. En ningún momento un elemento de protección personal minimiza o desaparece el riesgo existente. Solamente es una barrera entre el trabajador y el riesgo. Todos los elementos de protección personal en nuestro país, de acuerdo al artículo 177, 178 de la resolución 2400, debe cumplir con unas características mínimas. Esas características están relacionadas con la fabricación del elemento, su calidad, su resistencia y duración del equipo. Este debe ofrecer ciertas condiciones como son protección eficiente, ser adecuado y confortable cuando lo usa el trabajador, ofreciéndole confort, no limitando sus movimientos,
permitir que sea liviano y permitir que él pueda hacer su trabajo sin que sienta que tiene un peso encima. Debe ofrecer una garantía en su fabricación, larga vida, ser útil y aparte de ser útil, facilitar su aseo, su limpieza y mantenerlo de una forma adecuada. Hay unos elementos que por norma general deben tener grabada la marca de fábrica para poder hacer su seguimiento, como es en los elementos de protección personal que nosotros utilizamos para trabajo en alturas. Bueno, dentro del decreto 1072 del 2015 se pide que las empresas cuenten con un programa de elementos de protección personal. Para elaborar ese programa de elementos de protección personal, nosotros contamos con varias fuentes o varios insumos para poderlo integrar. Partimos de una matriz de peligros donde se ha hecho el análisis de puesto de trabajo por cargo, por actividades, se ha valorado, se ha identificado el peligro y valoramos el riesgo. Cuando llegamos a definir nuestros controles, y no es posible en ninguno de los 4 anteriores, ni podemos hacer eliminación ni sustitución, ni podemos hacer cambios de la ingeniería, entonces tomamos los 2 últimos, que es la parte administrativa. En la parte administrativa se hace todo lo que es la parte documental, donde se crean los programas, donde se hacen los procedimientos, donde levantamos las matrices. Y en el individuo ya es identificando exactamente el tipo de elemento de protección personal que voy a utilizar para mitigar ese peligro o ese riesgo. De allí sale la matriz de elementos de protección personal. Al reducir esa gran matriz en una matriz solamente de elementos de protección personal, le facilita al implementador ser más exacto y más seguro en los elementos de protección personal y ofrecerlos adecuadamente al riesgo que estamos nosotros trabajando. En ese orden seguimos, se debe establecer un procedimiento de compras de elementos de protección personal. En ese procedimiento nosotros debemos definir los requisitos de compra relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, que cumplan la normatividad que le corresponde a ese elemento de protección, informarle al proveedor que también nos debe suministrar las fichas técnicas, la ficha de información del elemento de protección personal que debe cumplir la norma que nos corresponde en ese EPP. También nos debe suministrar unas pautas de cuidado, mantenimiento y en lo posible también aprovechar ese recurso como un medio de capacitación cuando nosotros vamos a implementar un nuevo elemento de protección en la organización. También es muy importante la elaboración de las fichas técnicas de nuestras propias fichas técnicas de los elementos de protección personal. Esto facilita la compra, facilita también su divulgación con el trabajador para que él tenga más claro las condiciones en que lo debe utilizar, el cuidado que debe tener y realmente para qué le sirve ese elemento de protección. La ficha técnica debe tener una información mínima, como es el nombre del elemento de protección personal, qué parte de mi cuerpo protege, en qué sitios, en qué actividades o en qué procesos se debe utilizar, cómo lo debo usar, qué normatividad debe cumplir, el riesgo que controla, la periodicidad de las inspecciones que debo realizar, si son preoperacionales, si son periódicas, definir cada cuánto hay que revisarlo, qué precauciones y limitaciones tiene y cómo lo debo conservar, cuidar y hacerle su mantenimiento de limpieza. Con esta información, todos los tanto el comprador, el empleador y el usuario van a tener muy claro de cómo usarlo y se va a sacar el mayor provecho al uso del elemento de protección personal. Otra parte importante es la capacitación al personal sobre los elementos que va a utilizar. Ellos se debe concientizar al trabajador que no es una carga llevar un elemento de protección personal,
que muchas veces su integridad física, hasta su vida, depende de que yo sea consciente que debo utilizarlo, que es para proteger mi vida, para evitar que tenga lesiones que me puedan repercutir en mi desarrollo cotidiano normal, que pueden afectar mi parte laboral, mi parte personal, mi parte familiar. Este es un proceso bastante dispendioso porque no todos los trabajadores lo asimilan de esa forma, entonces hay que utilizar o idear muchas estrategias dentro de este programa para que concientizarlos. Normalmente las empresas lo hacemos a través de avisos publicitarios en los puestos de trabajo, algunas charlas que se hacen esporádicamente y se contemplan dentro del cronograma de capacitaciones, en el plan de trabajo anual del sistema de gestión. Y es muy importante como recalcarlo, que cada día el trabajador, hoy podemos utilizar muchos medios, afortunadamente existe una gran tecnología y que podemos sacarle provecho creando grupos de WhatsApp dentro de la misma compañía, compartir información, pequeños tips. De esta forma también nos estamos asegurando que al ser repetitivo y constante el trabajador vaya concientizándose sobre la importancia de los elementos de protección. Otra parte importante es, no todas las empresas lo hacen, pero es como el medio con el cual podemos comprometernos tanto como empleadores como trabajadores con el uso de los elementos de protección personal. Y es en lo posible, si se puede, y si la empresa así lo estima, definir una política de elementos de protección donde en ella nosotros definamos nuestras responsabilidades como empleador y como trabajadores en la protección de la salud. En esta política podemos registrar el compromiso del parte del empleador, que es la asignación de los recursos, el suministro de los elementos de protección, la capacitación al trabajador, que no tiene ningún costo para ellos. Por otro lado, exigir el compromiso del trabajador en el uso del elemento de protección personal, el cuidado y protección, porque a pesar de que no tenga costo para el trabajador, también afectaría. Hay trabajadores que son muy descuidados y como no les cuesta, entonces la empresa tiene que reponerlo antes de tiempo. Entonces hay que concientizar que aunque no les cueste, sí está afectando en determinado momento, en el momento que lo rompe, lo daña, inmediatamente nosotros, o en algunos momentos no hay para reponerlo inmediatamente, dependiendo del tipo de elemento de protección personal. Entonces va a quedar descubierto, va a quedar expuesto a ese peligro. Entonces esta es una tarea que también mediante la firma de esta política, de ese compromiso, se integra al trabajador y se le recuerda, mire, puede que no le cueste, pero está protegiendo su vida y por eso hay que cuidarlo. En la inspección se debe hacer, digamos, con el CUPAS, con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, un cronograma de inspecciones de estos elementos. Cuando son preoperacionales, como en el caso de los de trabajos de alto riesgo, trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, es necesario que todos los días antes de empezar su labor, el trabajador y acompañado de su jefe, su supervisor o la persona que la empresa asigne, se haga la inspección preoperacional, pero que se haga a conciencia. Muchas veces por el afán de realizar el trabajo no se tiene en cuenta que los elementos están rotos, están vencidos, están deteriorados y de eso depende su estabilidad en su trabajo. Otro soporte que se debe tener es el documento físico, donde se evidencia que el trabajador está cumpliendo con el empleador, disculpen, está cumpliendo con su compromiso de entregar y dotar estos elementos de protección al trabajador y que él los está recibiendo. Esto nos previene, no nos blinda totalmente, pero sí es un gran punto a favor en caso de que uno de nuestros trabajadores presente una enfermedad laboral o presente un accidente de trabajo. Si yo le entregué sus elementos de protección oportunamente y en buenas condiciones, conforme a lo que se ha definido y establecido de acuerdo al riesgo,
libera un poco la responsabilidad en la ocurrencia del accidente de trabajo. Esto también se tiene y se revisa cuando nosotros hacemos una investigación de accidente de trabajo, ya sea un accidente leve o un accidente muy grave. Entonces, es muy importante que también nosotros sepamos y mantengamos al día estos soportes que nos facilitan también toda la actividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en la normativa que les mencionaba anteriormente, se han clasificado los elementos de protección personal de acuerdo a la parte del cuerpo que nos pueden proteger. Entonces se ha definido que protegen elementos de protección para la cabeza, la cara y los ojos, los oídos, las vías respiratorias, miembros superiores como manos y brazos, el cuerpo en general, miembros inferiores como pies y piernas, los que protegen contra caídas de altura, trabajo en caliente como soldadura, trabajo en espacios confinados. Vamos a empezar con los elementos de protección personal para la cabeza. El elemento definido para proteger la cabeza en nuestros trabajadores es el casco. ¿Cuáles son los componentes del casco? Tenemos el casquete, o lo que llamamos nosotros la carcasa, una ala o visera, el tafilete, que es la parte interna del casco, donde es en un material flexible, adaptable al tamaño de la cabeza de la persona que lo utiliza, es ajustable. El arnés, que es lo que le da el soporte y permite que este esté fijo en nuestra cara. Y el barboquejo, que es la parte que va en el mentón, asegurándolo y evitando que se nos caiga en caso de alguna caída o en caso de algún incidente o accidente. Los elementos de protección personal deben cumplir con ciertas características. Estos elementos nos protegen de golpes o caídas de objetos, salpicaduras químicas, riesgos térmicos o eléctricos. Los riesgos que más nos afectan, y es donde más énfasis, donde nosotros más tenemos que trabajar esta parte, son las áreas donde puede haber posibilidad de que el trabajador sufra golpes por caídas de objetos de altura, exposiciones al calor o a líquidos, contactos con electricidad, riesgo contra salpicaduras. Los requisitos que debe cumplir el casco debe ser resistencia al impacto, capacidad de amortiguación, aislamiento del calor, aislamiento de la electricidad, resistencia a la compresión y a la penetración, resistencia a sustancias corrosivas, incombustibles, resistente al agua. Con base en esto se han clasificado los cascos en tres, o los cascos, hablemos de más bien los elementos de protección de cabeza. En el casco de seguridad, el casco que se utiliza para los bomberos, capuchones, las gorras, las cofias y los cubrecabezas, esto dependiendo de la actividad que el trabajador desarrolle en la empresa o de acuerdo a la actividad económica de la compañía. Los cascos de seguridad se han definido en tres clases. La clase A son aquellos que protegen contra impactos, contra lluvias, contra llamas, salpicaduras de sustancias ígneas o químicas, absorción del impacto, resistencia a la llama. Estos se hacen en un material plástico que nos brinda esas características. El de clase B cumple todas las características de clase A, solamente que tiene una protección o cuenta con una protección para voltajes más elevados. El de clase C también cumple con las características de la clase A, es muy similar al de la clase A, pero no brinda protección a ningún tipo de voltaje. Recordemos que pues en el de clase A tiene cierta protección contra la parte térmica. Entonces, el de clase C es totalmente inerte, o sea, no cumple ninguna de
de la protección en la parte de electricidad. Los otros protectores de cabeza tenemos el casco de bomberos. Este es usado por la brigada contra incendios, como lo dice su nombre, también por los bomberos. Debe tener un ala completa con prolongaciones en la visera para cubrir la parte de los ojos, por eso tiene una visera plástica transparente que facilita la visibilidad, y un cubrenuca, esto con el fin de evitar y proteger la piel o el cabello, la parte posterior de la cabeza del usuario, la persona que lo utiliza. Además de esto, debe cumplir con todas las condiciones descritas para los cascos tipo A. Los capuchones son prendas que cubren completamente la cabeza, parte posterior de ella, los hombros, y los protegen contra polvos, partículas, partículas suspendidas en el aire. Estos capuchones se han clasificado en dos tipos, en dos clases, que son la clase A, que ofrece protección contra partículas y polvos. Son de lona flexible, fuerte, con un visor de vidrio inastillable. En caso de que se golpee o algo, no va a producir astillas que nos pueden lesionar la cara o los ojos. El de la clase B ofrece resguardo contra las salpicaduras de productos químicos. Se deben confeccionar en algún tipo de goma o más conocido en caucho. Son resistentes a los ácidos, por eso es muy importante que se conozca dentro de la ficha técnica a qué tipo de sustancias químicas está expuesto, para que de esa manera se pueda elegir el tipo de material de caucho. No todos los protectores, por simplemente, tanto en guantes también sea por ser de caucho, son resistentes a todas las sustancias químicas. Existen los de neopreno, existen los de látex, que son circunstancias o sustancias muy diferentes, y existen los de nitrilo o acrilonitrilo, que son cauchos que protegen y se comportan muy bien en contacto con solventes y con aceites. Tenemos las gorras, cofias y cubrecabezas. Estas se usan para evitar que el cabello en cualquier momento llegue a entrar en contacto con alguna máquina o herramienta en movimiento, para evitar que el trabajador llegue a lesionarse o accidentarse en estos casos. Estos deben ser en una tela liviana, durable, que pueda ser lavada y que pueda ser desinfectada, y también tener en cuenta que no acalore mucho al trabajador, para que para él sea más cómodo y poderlo utilizar más, pues con mayor facilidad. Todos esos elementos deben ser sometidos a un mantenimiento, a un cuidado, a un proceso de limpieza. Deben ser inspeccionados diariamente en cada una de sus partes, con el fin de ofrecer la seguridad al trabajador en el momento en que lo utilice. En caso de detectar algún deterioro o algún desgaste, el trabajador está en la obligación de reportarlo para que éste sea tenido en cuenta en el proceso de sustitución, o si requiere ser cambiado inmediatamente, poderlo sacar de circulación. También hay una serie de clasificación de los cascos por color. Esta es una gama cromática que en algunas de las empresas se utiliza con el fin de identificar rango o jerarquía. Entonces tenemos, por ejemplo, que los cascos amarillos se utilizan por la mayoría de los trabajadores en obra u obreros, y aquellos que tienen que ver más o menos, pues prácticamente con movimiento de tierra. También en otras fábricas, en otras líneas de producción, se utiliza ese casco amarillo para todos los trabajadores. El casco naranja se utiliza en trabajos que se están haciendo en carreteras, también por trabajadores nuevos y ayudantes en esta área. El rojo para el personal de seguridad, como los brigadistas y los bomberos. El verde lo usan los inspectores de seguridad y salud en el trabajo, servicios médicos o higiene. Ocasionalmente se utiliza por visitantes en una obra, personal en prueba o trabajadores nuevos.
El blanco se utiliza es utilizado por los gerentes, jefes de obra, supervisores, ingenieros, arquitectos, personal administrativo y los topógrafos. El casco en color azul es usualmente utilizado por carpinteros, encofradores, operadores técnicos, técnicos electricistas, para estudiantes en práctica, asesores técnicos y también algunas visitas. Y el casco color café para soldadores y otros trabajadores con aplicaciones de alto calor. Incluso se puede utilizar en áreas donde hay hornos. Vamos a ver entonces la protección de cara. Existen equipos para proteger la totalidad de la cara o parte de ella. Tenemos cara completa o la parte específica para ojos. Los principales agentes de riesgo para que pueden afectar los ojos, tenemos el desprendimiento de partículas y fragmentos volantes, como trozos de madera, fragmentos metálicos, arena, polvo. Pueden penetrar en nuestros ojos y producir lesiones o laceraciones en nuestra parte interna del ojo. También los productos químicos, como líquidos o vapores irritantes, objetos afilados o puntiagudos como punzones, cuchillos, alambres, destornilladores. Estos pueden perforar o rasgar los tejidos del ojo. Radiaciones ultravioletas, radiaciones infrarrojas, los rayos láser de alta potencia. El equipo protector de los ojos debe acoplarse cómodamente y ofrecer una protección acorde a las recomendaciones indicadas por la normatividad y a la exposición del riesgo en que esté el trabajador. Estos elementos de protección personal visual deben ser en un material no corrosivo, fácil de limpiar y en muchos casos que no sea inflamable. La parte transparente debe ofrecer completa visibilidad y que no haya distorsión apreciable que pueda afectar al trabajador en el desempeño de sus actividades. Estos se han definido en 3 grupos de protección: contra proyección de partículas, contra líquidos, gases, humos y vapores, y contra radiaciones. Cuando estamos hablando contra proyección de partículas, el material debe ser transparente. Se usan los anteojos sin anteojera para proteger contra partículas que saltan de frente. Debe tener buena ventilación el ojo. Este tipo de anteojos no lleva una protección prolongada que nos cubra la parte de la sien. Es simplemente se enfoca su protección en la parte frontal. El anteojo con anteojeras o copas son aquellos que se usan para proteger contra partículas que saltan en cualquier dirección. Nos cubre la parte lateral de la cara. Pueden llevar ranuras o perforaciones para facilitar la ventilación del ojo. También están las máscaras de plástico, también las llamamos visores, que protegen los ojos y la cara. Puede ser en parte, hasta media cara o en su totalidad. El inconveniente que hay con estas mascarillas es cuando el ambiente de trabajo es un poco caliente o genera calor, entonces se empaña constantemente. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? En la limpieza diaria de que se le hace al elemento, utilizar sustancias o un limpiador que sea antiempañante. Contra líquidos y humos, gases y vapores, utilizamos este tipo de lente está moldeado en una estructura de goma para que se acople fácilmente a la forma de la cara. No cuenta con ventilación debido al tipo de protección que debe tener. Contra radiaciones, tenemos 2 tipos de anteojos protectores contra radiaciones, y puede ser con copa o sin copa, con anteojeras. Debe tener
estos tipos de lentes para radiaciones tienen unos componentes y colores especiales que absorben los rayos peligrosos. El anteojo con copa o anteojera se usa en operaciones donde las radiaciones no son excesivamente intensas y el calor o partículas incandescentes no afectan la cara del operador. En estos procesos como el de soldadura ligera, trabajos en hornos de poca temperatura, se puede utilizar este tipo de protector de ojos. Cuando nosotros en procesos de soldadura ya más como oxicorte, se utiliza la protección total, o sea, la máscara total que nos protege tanto cara y ojos. El lente es oscuro, que debe cumplir con la norma que le corresponde para que haga la debida protección ante los rayos ultravioleta o las radiaciones que se generan en el proceso. Cuando un trabajador usa lentes correctivos para su visión, el elemento de protección y requiere un elemento de protección personal para ojos en su proceso, en su actividad laboral, este debe ser ajustado para que se pueda utilizar encima de las gafas que utiliza el empleado, perdón. El empleador debe conseguir o buscar estos elementos que se ajusten a esa necesidad específica. Bueno, vamos con lo que es la protección de oídos. Contra la protección de oídos en los espacios donde la exposición es a niveles altos de exposición, se debe hacer un control estricto en lo posible en la fuente que origina estos niveles altos de ruido. Estos controles pueden ser mediante el encerramiento del área que genera los ruidos en cuartos aislados. Se pueden cubrir paredes o utilizar materiales amortiguadores como pisos flexibles, alfombras, paredes que absorban el ruido. Proteger o reemplazar las partes, en lo posible, las partes metálicas que generan el ruido. Muchas veces hay máquinas que generan bastante ruido por falta de mantenimiento. No ajustamos las guardas protectoras de las piezas en movimiento, no quedan bien ancladas al piso. Por eso es muy importante todos estas condiciones tenerlas en cuenta en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. Para evitar de esta manera la generación o el aumento de ruidos. Puede haber un área que normalmente está dentro de 90 y 100 decibeles, pero cuando la máquina se empieza a deteriorar va a subir ese nivel de ruido. Por eso también es muy importante que en estas áreas se hagan las mediciones tanto a nivel ambiental como a nivel individual, que me va a permitir también detectar las condiciones de salud con que está mi trabajador y poder tomar las acciones correctivas dentro del plan de vigilancia epidemiológica. Eliminar los ruidos de vibración, colocando las maquinarias pesadas sobre superficies capaces de absorber estas vibraciones. En esta parte se pueden utilizar también muchos elementos, están las bases amortiguadoras de ruido, consiste también en el buen anclaje que se haga de la máquina al piso o a donde deba estar anclada. Cuando no son aplicables ninguna de las anteriores, entonces es cuando nosotros recurrimos directamente al individuo o al trabajador. Recordemos que esta no es la solución definitiva, pero es la que en el momento podemos utilizar. Entonces, vamos a elegir el elemento de protección auditiva más adecuado de acuerdo al ruido que se genera en las áreas de trabajo. Para esto se han clasificado los protectores de oídos en dos grupos, los protectores de inserción y los protectores de copa. Es necesario tener aquí en cuenta que cuando yo voy a elegir el tipo de protector auditivo, no solamente tengo las condiciones
en cuenta las condiciones ambientales y en el individuo. Es muy importante mirar los antecedentes de salud que trae en la parte auditiva. Entonces ahí nos soportamos nosotros en los exámenes de ingreso o en los exámenes periódicos, donde hemos detectado si el trabajador trae algún problema auditivo, si trae algún problema infeccioso. Entonces tenemos que elegir para esa persona el elemento adecuado. En este caso, por ejemplo, cuando se van a hacer los protectores auditivos, que más adelante vemos que son moldeados en el oído, nosotros debemos tener en cuenta, y por eso es necesario que previo a esto se haga el tamizaje o se haga el examen de audiometría, donde se va a detectar si el trabajador sufre de alguna otitis, de alguna infección en el oído, que al serle colocado un tapón de estos o al serle moldeado el tapón en el oído podría en ese momento agravar su enfermedad. Entonces es muy importante cuando nosotros vamos a hacer esta tarea, consultar estas condiciones y poderle hacer como un test al trabajador sobre su condición auditiva en ese momento. Los protectores de inserción los tenemos de silicona, los tenemos moldeados, que son para uso individual. El uso de estos elementos protege más o menos o reduce de 30 a 40 decibeles, pero condicionado a que este elemento de protección sea debidamente colocado por el trabajador. Por eso aquí es muy importante ofrecerle la capacitación de cómo colocarle ese elemento de protección personal, no es simplemente meterlo. Hay una técnica donde el trabajador tiene que estirar su oído hacia la parte de atrás, aflojar la mandíbula o hacer una abertura de su boca para poder introducir de manera adecuada y que quede bien colocado el protector auditivo dentro del oído. También están los protectores de copa, que se llaman también orejeras, y consiste en que tiene dos almohadillas que cubren totalmente el oído y el material con que se hacen estas orejeras es amortiguador del ruido. Es un material esponjoso que permite un buen sellado y además con los soportes que lleva por fuera hacen un buen ajuste y filtran frecuencias perjudiciales al oído. Están unidos por una banda o una diadema que se ajusta por encima de la cabeza, la cual debe es ajustable al tamaño de la cabeza del trabajador. Si esta queda floja, pues no será tan eficiente el protector auditivo. Tenemos el ruido, tiene algunos efectos sobre la salud que normalmente pasan un poco desapercibidos. Generalmente nosotros cuando estamos expuestos en un ambiente ruidoso, no nos damos cuenta que puede ser esto lo que nos está afectando. Normalmente produce una ansiedad, estrés, depresión, falta de concentración, problemas de audición como son la hipoacusia, otro tipo de lesiones que ya son mucho más graves. También nos produce otros efectos como son las disfunciones cardiorrespiratorias, variaciones del sistema endocrino y efectos en el sistema nervioso. Aquí vamos a ver los niveles de ruido en el trabajo y la cotidianidad. La parte verde nos muestra, entre verde y amarillo, nos muestra los decibeles más bajos a los que estamos expuestos normalmente en el ambiente. Se dice que para tener una audición sana nosotros podemos soportar hasta entre 80 y 90 decibeles. De ahí para arriba ya es obligatorio mantener una protección auditiva. Cuando estemos expuestos a estos niveles de ruido. Es manejable, digamos, el ruido del tráfico generado por la ciudad, el aire acondicionado, transformadores eléctricos, ventiladores de techo, una conversación interior en un coche, o sea, interlocutar o conversaciones en el interior de un coche, el uso de una aspiradora.
De 90 decibeles hacia arriba ya es necesario para la operación de estos elementos utilizar el elemento de protección personal, bien sea el de copa o bien sea el de inserción, como sea el manejo de taladros neumáticos, el tractor, taladro de mano, lijadora, herramientas manuales o eléctricas que no generan mucho ruido. Debemos también utilizar nuestra protección auditiva. Escuchar música a altos volúmenes, más de 100 decibeles. Tenemos superior a 100 decibeles prensas, troqueladoras, máquinas de producción textil, las prensas hidráulicas, las bandas, los molinos de caucho, molinos de trituradora de concreto, el esmeril, los taladros. De aquí en adelante ya siempre tenemos, mientras se ejerza la actividad, que utilizar el elemento de protección personal durante el tiempo que nosotros estemos en contacto o estemos laborando o estemos desarrollando esa actividad. Ahora vamos con lo que es la protección respiratoria. Las personas deben ser dotadas de equipos protectores para la respiración frente a dos situaciones. Las situaciones emergentes, que es cuando el personal está expuesto a una concentración contaminante que tiene un efecto rápido y peligroso para la vida o la salud, y durante periodos relativamente cortos. Y en situaciones no emergentes, que son las que normalmente se dan durante una jornada larga, que son las que están dadas en nuestra cotidianidad, que se expone a unas atmósferas que no producen un efecto rápido ni peligroso para la vida o salud en periodos relativamente cortos. Pueden ocasionarnos con el tiempo enfermedades crónicas, daños permanentes o físicos, o incluso, dependiendo el tiempo de exposición y la no medida de acciones preventivas, nos puede llegar incluso a ocasionar la muerte después de muchas horas de exposición a estas condiciones. Existen 3 atmósferas contaminadas que son peligrosas y en las cuales es necesario mantener protección respiratoria. Atmósferas contaminadas por polvos, humos, neblinas, gases y vapores. En muchas plantas de producción nosotros estamos expuestos a este tipo de agentes contaminantes. Tenemos la industria metalmecánica, tenemos la industria del caucho, talleres de mantenimiento, equipos de soldadura, también están las atmósferas deficientes de oxígeno, como los trabajos que se realizan en calderas, en tanques, en tuberías, en espacios confinados, en el sector excavaciones o minería, y están las atmósferas con temperaturas extremas, ya sea por exceso de calor o exceso de frío. Entonces tenemos los hornos, los frigoríficos. Entonces, en esto también hay que suministrar y controlar estas condiciones para suministrar adecuadamente el tipo de respirador o de protección respiratoria que se requiera. Hay 2 tipos principales de respiradores, que son los purificadores de aire y los suplidores de aire. Los purificadores de aire se usan en situaciones no emergentes, o sea que cuando estamos expuestos durante nuestra jornada laboral, durante espacios más largos, y cumplen los siguientes requisitos. La atmósfera contiene suficiente oxígeno, la concentración del contaminante es conocida, o sea, nosotros ya hemos identificado qué tipo de contaminante nos puede estar afectando la salud, en qué niveles de contaminación estamos, que no se excedan los límites permisibles. Ahí es la importancia de las mediciones ambientales e individuales de los contaminantes. Los niveles de contaminación no exceden esas limitaciones, entonces también se utilizan otros elementos adicionales cuando en algún momento llegan a sobrepasar estos niveles, que son los cartuchos, los filtros. En este caso tenemos protectores respiratorios de media cara.
Están diseñados para cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Son elaborados en fibras que atrapan y retienen las partículas dañinas. Actúan como filtros. Estos respiradores funcionan solamente, o sea, la eficiencia de estos respiradores, disculpen, está dada también y determinante en la forma como yo me coloque el respirador. Por eso es importante aquí la capacitación para el uso de elementos de protección personal. Están los respiradores de filtro reemplazables con mascarillas. Estos normalmente están elaborados en una base hecha en silicona antialérgica que cubre nariz, boca y barbilla y está sujeta a nuestra cabeza. Adicionalmente cuenta con dos tipos de filtro para, de acuerdo al riesgo que tengamos, si son partículas, si es material particulado, si son humos, si son gases, si son vapores. Nos protegen, cada cartucho tiene la facilidad de que puede ser reemplazado en el momento en que presente su deterioro o ya no sea eficiente, y de esta forma pues es más económico tanto y más práctico para el trabajador y para el empleador, porque no hay que invertir en toda la mascarilla total, sino hay que hacer un control específico sobre el filtro, y estos son intercambiables. Y está el respirador de toda la cara, que es una máscara con visor panorámico, protege la nariz y la boca. Estos respiradores protegen también los ojos, la cara, tienen filtros o cartuchos para atrapar polvos, humos, las neblinas, gases y vapores dañinos en el aire. Tenemos los respiradores suplidores de aire. Estos son los que normalmente utilizamos bajo unas condiciones donde se requiere o hay poca oxigenación y la interacción entre el trabajador y el espacio requiere que sea provisionado del oxígeno y protegido del ambiente en que va a trabajar. Estos los hay de media cara, están diseñados para cubrir la nariz, la boca y la barbilla, evitando que se inhalen las sustancias perjudiciales a las que se ha expuesto en ese momento. Están hechos en fibras que atrapan y retienen las partículas, están hechos en plástico, el visor tiene que ser antiempañante. Estos funcionan solamente si se ajustan bien a la cara. Los respiradores con conducción de aire son aparatos purificadores de aire que cubren nariz, boca y barbilla, nos protegen contra gases y vapores, tienen cartuchos con sustancias que filtran estos contaminantes para nosotros, que son los gases y vapores. Cada cartucho está preparado para un gas, o sea, para un gas o peligro distinto, entonces no se pueden utilizar todos. El cartucho debe ser muy bien seleccionado de acuerdo al ambiente en que yo voy a estar trabajando o desempeñando mi actividad. Estos también pueden traer un prefiltro para atrapar polvos, humos y neblinas, aparte de protegerlo del químico al que usted va a estar expuesto. Y respiradores con abastecimiento propio, permite al portador plena independencia en la fuente de aire. Este equipo se emplea en rescates y en situaciones de emergencia. Puede prestar un servicio entre media y 2 horas. Ofrece protección en lugares donde hay gases, vapores, humos y neblinas en concentraciones que la piel puede tolerar y en atmósferas deficientes de oxígeno. Es el único que da una protección completa y que permite al usuario desplazarse a distancias considerables de la fuente de su respiración. Los dos, el anterior respirador con conducción de aire tiene una limitación, y es que al estar conectado a una fuente de oxígeno limita su movimiento, no facilita la movilidad, siempre tendrá esa limitante. Este tercer con abastecimiento propio es utilizado incluso también por personal de emergencia. Los bomberos especialmente lo utilizan cuando ellos tienen que llegar a esos lugares donde no hay oxígeno. Ahora vamos a hablar de la protección de brazos y manos.
Quizás los miembros inferiores y los miembros superiores son de las partes de nuestro cuerpo que están más expuestas, las que comúnmente en toda actividad están siendo expuestas y utilizadas. De ahí que el mayor indicador de accidentalidad en nuestro país está afectando lo que son los miembros superiores y seguido de los miembros inferiores. Por eso es que es muy importante que nosotros seamos conscientes y el trabajador también sea consciente de que se debe utilizar en las circunstancias en que sea posible el elemento de protección adecuado para nuestras manos. No hay que verlo como una especie de un elemento que nos va a estorbar, que nos va a impedir de pronto tener la movilidad o la comodidad que yo siento al no tener nada en mis manos. Entonces ahí es muy importante que se haga la sensibilización con el trabajador. Dentro de estos elementos de protección de manos tenemos los dediles, que son un tipo de protección que cubre 1 o 2 dedos, protegen contra la humedad, la acidez, los aceites y cortaduras. Tenemos en segundo lugar las manoplas, que solamente tiene libre el dedo pulgar y los otros 4 dedos están en una misma cavidad. Protegen la mano y los dedos de forma total. Se usan preferiblemente contra el riesgo de contacto directo en el trabajo pesado. O sea, en manipulación de cargas, movimiento de cargas pesadas. Tenemos los mitones, que son semejantes a los guantes, simplemente que estos llegan hasta la mitad de los dedos. Algunos cuentan con protectores a nivel de los nudillos para protegernos de golpes o de raspones o lesiones en nuestras manos. Están las falsas mangas, que se combinan con guantes donde se hacen labores para proteger nuestros brazos. Normalmente estas mangas se utilizan en labores como soldadura para evitar que haya quemaduras en nuestros brazos, en el manejo de sustancias químicas para evitar que estas también lesionen nuestra piel. Se utilizan en estas vienen también para proteger brazo, antebrazo y hombro, entonces se le conoce como corta, mediana y larga. De esa forma es como se conoce. Y por último tenemos los guantes, que son de acuerdo al uso, pueden ser en cuero, en carnaza, en cauchos, en materiales sintéticos, de acuerdo al ambiente o al elemento con que yo vaya a interactuar. Aquí tenemos algunos de la clasificación de los guantes. También se hace de acuerdo al material y se hace también de acuerdo al uso que yo le vaya a dar o al elemento que voy a utilizar. Entonces aquí vemos que tenemos los de carnaza para diferentes tipos, tenemos los de piel o cuero, tenemos acá los de látex. Hablaba yo que de látex tenemos los de caucho natural, que son en sustancias totalmente inertes, como el agua. Tenemos también los de neopreno, que son son más duros, más fuertes, entonces evitan, son más fuertes a la rotura también y al ataque de las sustancias con que trabajamos. Cuando trabajamos con aceites, solventes, debemos utilizar el de nitrilo. Viene a veces en color verde, otras veces viene en color negro. Las siguientes son algunas recomendaciones para el uso adecuado de los protectores de mano. Usar guantes al trabajar con máquina caliente, cuchillos, herramientas cortantes, herramientas manuales. Nunca debemos usar guantes al trabajar cerca de engranajes o máquinas en movimiento, porque esto puede causar que el guante se enrede y nos ocasiona un accidente o una lesión bastante grave. Usar únicamente guantes de caucho o guantes sintéticos aprobados para trabajar con químicos. Entonces, de acuerdo a la sustancia química con la que yo esté en contacto, debe ser el guante que utilice de caucho. Evitar que los químicos hagan contacto con la piel por causa de algún goteo. Entonces, en este caso, cuando a pesar del guante vamos a la parte que no está cubierta con el guante, puede estar expuesta, o puede entrar en contacto interno con nuestra mano,
Entonces se debe utilizar un medio para sellar en la parte de arriba. Algunos utilizan un caucho, una cinta para sellar el guante y evitar que se introduzca en nuestras manos, en el guante y nos lesione las manos. Se debe realizar reposición inmediata de los guantes cuando estos se deterioran. A estos también hay que hacer un mantenimiento de inspección, hacer que el trabajador después de su uso los lave y los deje secar al ambiente. Protección de piernas y pies. En la protección de piernas y pies, como les decía anteriormente, estos son partes de nuestro cuerpo muy expuestas a lesionarse, donde más se presenta el índice de accidentalidad. Existen diferentes zapatos de seguridad, de acuerdo al material, son hechos en cuero, en goma, en PVC, con punta de acero, también de acuerdo al tamaño, bajo, caña, media caña, depende de la actividad que yo desarrolle. Un zapato está compuesto por 3 partes, podríamos decir que son las punteras o casquillo, el zapato de seguridad, que esta puntera o este casquillo está hecha en acero o en un material sintético bastante resistente que protege los dedos de fuerza de impactos, resiste un peso aproximado de 1.200 kilogramos y un impacto de 25 kilos a una altura de 45 centímetros. La suela debe ser de goma antideslizante que nos proteja de resbalones y también puede ser aislante. Esto en el caso de los zapatos de seguridad para la parte eléctrica. El caparazón, que se fabrica en cuero, resistente contra impacto y rasgaduras, debe ser además insoluble a los ácidos, aceites y solventes. O sea que nos proteja nuestro pie de cualquier tipo de estos 3 elementos si nos lleguen a lesionar. Vamos a describir los tipos de zapatos más comunes. Tenemos el primer zapato de puntera reforzado, también como lo conocemos el zapato de seguridad. Este está destinado a proteger los dedos y el empeine contra fuerzas de impacto aplastantes y mediante su puntera de acero incorporada al zapato en el momento de armarlo protege nuestros dedos. Tenemos en segundo lugar los zapatos conductores de electricidad. Estos evitan la producción de chispas que puedan prender fuego. Gases o materiales explosivos solo son eficaces si los pisos por los que pasa el usuario son también conductores y tienen polvo a tierra. Los zapatos aisladores de electricidad están hechos para resguardar al usuario contra riesgos originados por conductores de energía eléctrica. Al igual que los de puntera reforzada, también otorgan protección contra golpes e impactos. En cuarto lugar, tenemos los zapatos contra riesgo de fundición. Son los que normalmente se utilizan en la parte de hornos, en la parte de soldadura. Se caracterizan por el perfecto ajuste en torno a los tobillos. Además, son muy bien confeccionados y fácil para quitarlos. Si alguna chispa o metal fundido llega a caer dentro del zapato, pues es de rápida apertura y poder retirar el material que ha caído dentro del zapato. También están los protectores de metal para los pies, que son unas punteras con talonera que se pueden colocar sobre el zapato que la persona lleva. Normalmente se utilizan también para cuando en las plantas o en las áreas de producción llegan algunos visitantes que no tienen sus protectores, su calzado adecuado para que puedan ingresar a la zona. Se tienen estas punteras, son ajustables de acuerdo al tamaño del pie. Tenemos las polainas que complementan la protección de los pies y las piernas. Normalmente las utilizamos en el área de soldadura o en el área de hornos, donde hay fuentes de calor que puedan quemarnos, chispas o residuos que nos puedan caer. Son en cuero, otros son en carnaza. Tenemos las botas que están para proteger a los usuarios de acuerdo al uso que vaya al uso o al ambiente en que esté expuesto, pisos mojados, inundados,
hay zapato contra otros líquidos, y digamos hay también zapatos que se pueden utilizar dentro de las plantas en áreas de trabajo que no tienen bastante riesgo, como a nivel administrativo, operarios que no están en contacto con ciertas áreas de control de calidad, de inspección, donde no se requiere. Entonces se utiliza uno de estos zapatos adecuados, que sean cómodos, que el trabajador los pueda llevar, no sean pesados. Ahora vamos a hablar de la protección del cuerpo en general. La ropa debe, cuando nosotros vamos a hacer, aunque la ropa de dotación, el overall, no está constituida como un elemento de protección personal, es muy importante que cuando nosotros vayamos a elegir a una persona que determina el tipo de ropa de trabajo que se debe llevar, debe tener en cuenta ciertos aspectos de seguridad que nos pueden afectar en determinado momento. Hay que tener en cuenta que el tipo de tela, el tipo de material que se va a utilizar, el ambiente en el que va a estar expuesto el trabajador, frío, calor, radiaciones, digamos que va a estar expuesto a un ambiente húmedo. Esos puntos son importantes tenerlos en cuenta cuando se va a hacer la elección de los uniformes. También es muy importante tener en cuenta otras condiciones, como que el diseño de la ropa no vaya a interferir con la seguridad del trabajador, como por ejemplo camisas de botones, pantalones de bota ancha. Normalmente se aconseja que sea de una sola pieza, con cremallera al frente, que no tengamos bolsillos que se puedan enredar, o sea, bolsillos laterales. Si es obligatorio tener un bolsillo que sea frontal, aunque sería la ropa más adecuada es aquella que no tiene bolsillos, para evitar que haya elementos dentro de los bolsillos y puedan caer en las máquinas en movimiento. También es importante tener en cuenta el tipo de tela que se va a utilizar, si son fibras sintéticas, que no sean débiles ante el comportamiento de las sustancias químicas con las que se trabaja, que no sean generadoras o se quemen rápidamente. También hay que tener en cuenta que la ropa no sea ni muy grande, que nos pueda enredar, ni muy ajustada, que incomode al trabajador. Dentro de la indumentaria de seguridad tenemos la ropa de PVC, que se utiliza para la manipulación de productos químicos, trajes térmicos, que se utiliza para trabajo donde hay condiciones de frío, manipular productos de baja temperatura como son los frigoríficos. Ropa térmica contra el viento, se utiliza en tareas a la intemperie, en regiones de baja temperatura y en zonas altas o de cordillera, donde el efecto del frío y el viento pueden provocar congelamiento al usuario o al trabajador. Indumentaria de motosierrista. Estos trajes son construidos con varias telas entrecruzadas, las cuales, al ser alcanzadas en algún momento con la sierra, lo que hacen es que se deshilachan y traban la hoja, evitando así que haya contacto con la piel o con el trabajador. Hay ropa impermeable que son fabricados en PVC o en caucho o en hule, protegen al trabajador contra las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, nieve, cuando se realizan sus trabajos a la intemperie. Delantales de cuero deben ser usados por soldadores, soldadura en arcos, soldadura con oxígeno, los protege de quemaduras por contacto. También hay trabajos en horno, en fundición, que requiere que se utilicen estos delantales de cuero. En la industria química también se utilizan los delantales de caucho o un material sintético para proteger contra las sustancias químicas. En las actividades domésticas o de servicios generales o aseo, también es necesario el uso de delantales para proteger, o sea, encima del uniforme que lleva el trabajador, protegerlo también de las sustancias químicas que él utiliza en su proceso de aseo y limpieza. Está la vestimenta aluminizada.
Se utiliza cuando se trabaja a temperaturas extremadamente altas, hasta 1000 grados centígrados, como en reparaciones de hornos, crisoles, tareas de extracción de coque y esencias, como también en combate de incendios y rescates. El revestimiento de aluminio rechaza gran parte del calor radiante y el material que va adentro va debajo, aísla el cuerpo del resto del calor. Este tipo de vestimentas son muy utilizados por el personal de contraincendio y rescate. Ahora vamos a hablar un poquito de los elementos de protección personal contra caídas. De acuerdo a la reglamentación, estaba contenida en los dos anteriores, también hay una reglamentación específica que creo que es la 1409, si no estoy mal, donde está estipulado todo lo que es de trabajo en alturas, las condiciones que deben de tener para trabajar en alturas después de 1,50 m, los elementos de protección personal que debe utilizar el trabajador. Dentro de estos elementos tenemos el arnés, el cabo de amarre, los ganchos de seguridad, la línea de seguridad o línea de vida y los dispositivos de freno para mitigar la caída de altura. El arnés es un elemento que se coloca directamente al cuerpo para sujetar al trabajador. Está el arnés completo y tenemos el medio arnés. El arnés completo, que es tipo paracaidista, sujeta el cuerpo de tal modo que la fuerza de detección de caída se distribuye en todas las zonas protegidas por huesos, garantizando de esta manera que el trabajador no va a sufrir lesiones en el momento de caer al vacío. El de medio arnés o cinturón de seguridad sujeta el cuerpo solo por la cintura. Este modelo se engancha por la espalda, es apto para detener caídas, no si se sostiene con ganchos en las caderas, o sea, debe ser, el gancho debe estar en la parte de atrás de la espalda, no en la cadera. Este tipo de arnés de medio cuerpo se utiliza cuando yo trabajo en alturas, pero no voy a tener desplazamientos o movimientos a esa altura. Cuando utilizo el anterior, o sea, el de cuerpo completo, normalmente es cuando ejecuto actividades que necesitan que yo me desplace, me mueva de un lugar a otro estando a una altura X. Por ejemplo, trabajo en andamios, trabajo en estructuras que son bastante altas y tienen accesos a través de barreras o de plataformas. Vamos a hablar del cabo de amarre o vida. Es el elemento que enlaza el arnés o cinturón a la línea de seguridad a través de dos ganchos o mosquetones especialmente diseñados para evitar aperturas accidentales. Todos estos elementos deben estar debidamente revisados antes de utilizarse, deben ser certificados, comprobados que cumplen la norma que le corresponde a cada uno de estos elementos, deben estar contramarcados e indicar como la fecha de vencimiento o la fecha en la cual este termina su ciclo de vida, asegura, nos da la confiabilidad de que está siendo seguro. No debe tener ningún golpe, ninguna fractura, porque hay que desecharlos inmediatamente. No son seguros para su uso. También puede ser una cinta de fibra sintética o cable de acero. Cuando utilizamos el de cable de acero es apto para trabajar en áreas donde hay sustancias abrasivas o degradantes. Cuando utilizamos el de fibra sintética no se debe utilizar en áreas donde hay calor o en tareas en caliente. Este cabo no debe ser, también lo conocemos como eslinga, no debe ser muy largo, debe ser adecuado a la altura, por eso aquí se calcula la altura de caída de la persona, porque pues al momento de caer al vacío, se alarga.
pues hay que calcular muy bien la distancia y tener en cuenta también el largo de esa jeringa. Los ganchos de seguridad se encuentran en los extremos de la eslinga o del cabo de amarre y el arnés o el cinturón y el otro con la línea de seguridad. Existen dos modelos de gancho, con sistema de cierre y el otro sin sistema de cierre. Los más seguros que podemos utilizar en estos trabajos de altura son los que impiden una apertura de cierre accidental, o sea que tengan un sistema de cierre. Las líneas de seguridad, o conocidas también como las líneas de vida, es el elemento del cual cuelga el arnés, la eslinga o cabo de amarre. Deben ser diseñadas, instaladas y utilizadas bajo la supervisión del personal calificado. Es muy importante acá que estos elementos deben ser supervisados por el coordinador de alturas, que debe ser una persona certificada, haber cumplido los dos cursos, el curso de 40 horas, luego el curso de 80 horas y finalmente para ser coordinador es un tercer curso de 120 horas certificado por una entidad avalada por el SENA. Tenemos por último los dispositivos de freno, que es un elemento adicional que se lleva en el agarre, en el cabo de amarre. En algunos casos viene incluido en la misma línea. Su función es la de absorber el impacto que produce la fuerza generada por la caída del trabajador. De no ser así, esa fuerza podría lastimar la columna u otros órganos a través del cinturón o del arnés. O sea, este mitiga la fuerza con que el individuo va a caer al vacío. Y se detiene a una altura determinada X del punto de impacto del piso o del lugar donde va a caer. Los más comunes usados en nuestro país son los amortiguadores de caídas, que consisten en una cinta plegada y cosida, de modo que a medida que va cayendo, el peso hace que esta se vaya descosiendo hasta llegar a un punto determinado donde no va a dejar que el individuo caiga al piso. Y está pues el mecánico que se acciona en el momento en que se hace la caída, entonces se detiene por completo. Algunas conclusiones respecto a estos elementos de protección personal es que deben ser certificados, cumplir una normatividad, tener una buena capacitación para su uso y cuidado. Los elementos de protección personal que requieren ser de inspección preoperacional debe hacerse muy juiciosamente. Se debe capacitar al personal, certificar al trabajador que labora en alturas, se debe llevar un control y hacer la reposición oportuna. Ya en este momento, pues las personas que tengan algunas preguntas, con mucho gusto, les agradezco mucho la atención que me han prestado. Muchas gracias, ingeniera. Recuerden los asistentes, dar clic a la manita si tienen alguna pregunta, consulta o la pueden escribir. Vamos a habilitarle el micrófono a la ingeniera Adriana León. Ingeniera, ¿es tan amable? ¿Le da clic a su micrófono, por favor? Adelante, ingeniera. Ya, muy buenos días para todos. De antemano agradezco por Asien y por la señora Ruth León, que tan explícitamente nos dio la conferencia con una organización, unos detalles muy prácticos y profesionalmente diseñados. Mi pregunta es, todas todos estos procesos que nos explicó con respecto a la seguridad en las compañías, la mayoría obedecen también al tiempo que estamos viviendo de pandemia, como en la parte de protección del rostro, hablamos de solamente la parte industrial, ¿verdad?
No hay una norma que se una con la práctica de cuidarnos en este momento de pandemia, que no seamos ingenieros para las personas que no somos ingenieros. Bueno, sí, efectivamente, dentro de la presentación no se habló de lo que en este momento nos está, eh, perdón. No, tranquila, ingeniera, no. Sí, De pronto tiene continúo. habilitado el micrófono. Listo. Efectivamente, en la presentación no se incluyó la parte de protección en estos momentos contra los riesgos biológicos, que es lo que tenemos actualmente del coronavirus. ¿Por qué? Porque todo esto es tan reciente y todavía está tan poco definido. Incluso no ha llegado el momento en que no nos hemos podido poner de acuerdo qué tipo de protección respiratoria es la más adecuada. Lo único que tenemos claro es que para el sector de salud siempre debe ser filtro N95 porque garantiza la protección para este tipo de virus, que la población en general debe utilizar otros elementos de protección personal, otro tipo de caretas o mascarillas. Las hay de diferentes materiales, o sea, no hay todavía algo aterrizado por ser un tema tan nuevo y tan poco trabajado por todas las entidades de salud. A medida que se han ido presentando estas contingencias, se ha ido aprendiendo. Me imagino ya para el futuro, ojalá el año entrante ya empiece a salir una normatividad que nos permita prevenir, Dios no lo quiera más adelante, se presenten este tipo de situaciones que nos afectaron tanto. También, pues, obviamente en la protección respiratoria habrá que incluir este nuevo tipo de elementos. Por ahora solamente tenemos que es N95 y la de protector de tela o material quirúrgico. En cuanto a las otras medidas, pues obviamente son ya medidas higiénicas que tienen que ver con el lavado de manos, el distanciamiento social, pero en sí enfocada en la parte de elementos de protección personal, solamente tenemos aquellas que tienen que proteger la parte de la vía respiratoria, que debe tener cubrir nariz, boca y barbilla, como todos los respiradores, y la protección visual. Se puede hacer mediante las gafas, la máscara, el visor completo, como lo estamos viendo. Pero esperemos que eso quede normalizado pronto y también como parte preventiva hacia un futuro. No sé, alguna otra pregunta, si contesté, di respuesta a la inquietud que tenía la doctora Adriana. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Muy amable. Ingeniera, tenemos al ingeniero Juan Andrés. Le vamos a habilitar el micrófono. Sí, señor. Ingeniero Juan Andrés, ¿es tan amable dar clic a su micrófono? Adelante, Sí, ingeniero. aló. ¿Me escucha? Sí, Sí, señor. señor. Buenos días, Ruth. Muy buenos Muy días. interesante tu conferencia. Yo llegué un poco tarde a la conferencia y de pronto me perdí de lo mejor, pero quería hacerte unas preguntas. Señor. Yo vengo de Arabia Saudita y allí yo tuve que trabajar en alturas, tengo certificación para trabajar en alturas y dentro de equipos en espacios confinados, en columnas y reactores. Sí, señor. ¿Esa certificación que me dieron allá es válida aquí o tengo que recertificarme en Colombia? ¿Y cuánto dura la certificación? Bueno, para recertificación de trabajo en alturas se hace, creo que la vigencia es anual. Debe hacerse la convalidación ante la entidad autorizada en este momento es el SENA, que es el ente certificador, y ellos cuentan con diferentes entidades que hacen este trabajo y están avaladas por ellos. Es necesario homologar esa certificación que tiene y darle la validez o la periodicidad que tiene aquí en nuestro país. Ok, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto.
No sé, ¿alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Agradecerle a la ingeniera por el tiempo que nos brindó, por su conocimiento, por estar con ASIEN. Esperamos volverla a tener. Gracias a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerde que ASIEN sigue trabajando para ellos y por la ingeniería del país. Yo les agradezco mucho esta gran oportunidad que me dieron. La verdad me alegra mucho y espero también poder seguir colaborando en el futuro con los diferentes temas que tengan que ver con la seguridad y salud del trabajo. Les agradezco mucho. Un feliz día, ingeniera, y un feliz día para nuestros asistentes. Los esperamos en nuestras conferencias, la que tenemos hoy en la tarde, y próximas conferencias. Feliz día. Bueno, gracias, que esté muy bien.